La absoluta mayoría de las personas que tengan un ápice de interés por la política o la economía tiene incorporado conceptualmente un falso dualismo. El espectro político izquierda-derecha no solamente es falso, sino que además es servil a los intereses de la élite global, es decir, que es convenientemente falso. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de que es falso? Por una cuestión lógica. Es falso tanto en la teoría como en la praxis. En la teoría, porque ambos extremos tienen un gran punto en común, y es que son colectivistas. Ambos buscan el control monopólico de la sociedad, y en la praxis porque históricamente estos extremos han tejido alianzas y se han beneficiado mutuamente. Obviamente no estoy hablando de uno o de varios casos aislados. Estoy hablando de un patrón que se repite desde finales del siglo XIX en adelante. Ahora bien, hay otra falsa idea incorporada conceptualmente en el lector promedio, y es la falsa idea de que todos los capitalistas son enemigos de todos los socialistas / marxistas. Pero hay algo mucho más curioso en todo esto, y es que el origen de esta idea tiene lugar en Karl Marx. Es una idea marxista. Por ende, incluso aquellos que defienden el capitalismo mainstream y se dicen anticomunistas o antimarxistas, pero perciben y repiten que todos los capitalistas son enemigos de todos los socialistas, son conceptualmente marxistas. Esta no es una conclusión mía, sino que en otras palabras es una conclusión del gran Anthony Sutton, y es que efectivamente lo que se está ignorando, lo que ignoran la mayoría de los historiadores, no todos, es que hay dos tipos de capitalistas. Los de laissez-faire o libre mercado, que son la mayoría, y los capitalistas monopolistas. Estos últimos, los monopolistas, son acérrimos enemigos de la libre empresa y se han beneficiado mutuamente con los socialistas. Oficialmente los bolcheviques se encuentran en el extremo izquierdo del espectro político y los financistas de Wall Street en el extremo derecho. Por lo tanto, una alianza entre ambos resultaría absurda. Pero no solamente hubo una alianza, sino que además se mantuvo durante décadas. Cabe aclarar que esta obra tiene un fuerte carácter historiográfico, razón por la cual aparecen demasiados nombres, sucesos, fuentes, y esto claramente sobrepasa mi capacidad de síntesis. Por ende tuve que seleccionar deliberadamente la información. Ni siquiera sé si puedo llamarle a esto un resumen del libro, es simplemente una recolección de datos importantes para comprender la idea central de la conclusión del autor. Recomiendo que, para profundizar el aprendizaje, refuercen el conocimiento adquirido con la lectura del libro. Ahora sí, dicho todo esto, empecemos. Trotsky llegó a Nueva York el 13 de enero de 1917 sin saber hablar inglés. Según sus palabras, su única profesión allí fue escribir artículos ocasionales para diarios rusos de baja circulación. Los únicos fondos que admite haber recibido en 1916 y 1917 son $310. Y según él, repartió todo ese dinero entre 5 emigrantes que estaban volviendo a Rusia. Así todo, Trotsky había pagado por una celda de lujo en su arresto en España, había viajado junto a su familia desde Europa a Estados Unidos, se instaló en un gran apartamento en Nueva York, pagando incluso el alquiler de 3 meses por adelantado. Tenía heladera, teléfono y hasta disponía de una limusina con chofer. Aún así, Trotsky decía que quienes afirmaban que tuvo otras fuentes de ingresos eran difamadores que diseminaban calumnias estúpidas. Pero claramente las tuvo. Ahora bien, ¿cuáles fueron? Bueno, se han mencionado distintas ocupaciones, pero no hay evidencia de que Trotsky haya realizado alguna actividad remunerativa además de escribir y hablar. Y es bien sabido que cuando abandonó Nueva York para dirigirse a Petrogrado con el fin de organizar la fase bolchevique de la revolución, lo hizo llevándose $10.000. Al producirse el derrocamiento del zar, el Novi Mir le hizo un reportaje a Trotsky en las oficinas del diario. Esa entrevista incluyó una afirmación profética sobre la revolución rusa. Cito textualmente las palabras de Trotsky.
El comité que ha ocupado el lugar del depuesto ministerio en Rusia no representa los intereses ni los objetivos de los revolucionarios, y probablemente tendrá corta vida debiendo renunciar a favor de hombres que llevarán adelante la democratización de Rusia con mayor seguridad. Obviamente se refería a los mencheviques y bolcheviques, quienes estaban exiliados y tenían que volver a Rusia para derrocar al gobierno provisional de Kerensky, instaurado a partir del derrocamiento del zar. Trotsky y sus influencias sabían lo que iba a suceder pocos meses después. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, proveyó a Trotsky de un pasaporte norteamericano con el que podría retornar a Rusia para llevar adelante la revolución. Este pasaporte estaba acompañado a su vez de un permiso de entrada ruso y una visa de tránsito británica. El 26 de marzo de 1917, Trotsky partió de Nueva York en un barco en el que viajaban también otros revolucionarios trotskistas, comunistas norteamericanos, financistas de Wall Street y otras personas importantes. El 3 de abril de 1917, Trotsky fue desembarcado por personal naval británico en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. También fueron sacados del barco su esposa, sus 2 hijos y otros 5 hombres descritos como socialistas rusos. Las instrucciones fueron enviadas desde Londres avisando que aquellos socialistas llevaban $10.000 de fuentes socialistas o alemanas y que pretendían derrocar al gobierno ruso. Sin embargo, Trotsky fue liberado un par de semanas después a pedido de la embajada británica en Washington, la cual actuó a pedido del Departamento de Estado norteamericano que, a su vez, actuaba para alguien más. Los funcionarios canadienses recibieron instrucciones de informar a la prensa que Trotsky era un ciudadano norteamericano viajando con un pasaporte norteamericano y que su liberación fue especialmente exigida por el Departamento de Estado en Washington. Trotsky tenía relaciones íntimas con el Estado Mayor alemán y los $10.000 que traía de Nueva York provenían de fuentes alemanas. Claramente era amigo de partidas dobles. La documentación oficial demuestra acciones contradictorias. Por ejemplo, el 20 de marzo de 1918, Trotsky afirmó que una alianza con Estados Unidos era imposible. Pero 3 días antes, el 17 de marzo, el embajador estadounidense en Rusia, Francis, decía lo siguiente: Trotsky requiere 5 oficiales norteamericanos como inspectores del ejército ahora bajo Organización para Defensa y requiere también personal ferroviario operativo y equipamiento. Esta solicitud a los Estados Unidos es inconsistente con el rechazo de una alianza. Y hay que mencionar también los posteriores juicios estalinistas de la década del 30, donde el núcleo central de las acusaciones fue que los trotskistas eran agentes pagados por la internacional capitalista. Mientras tanto, el regreso a Rusia de Lenin y su grupo de bolcheviques exiliados fue financiado y organizado por el gobierno alemán. Los fondos necesarios fueron transferidos en buena parte a través del Nya Banken de Estocolmo, propiedad de Olof Ashberg, de quien ya me explayaré en breve. El doble objetivo alemán fue, por un lado, sacar a Rusia de la guerra y por el otro, controlar el mercado ruso de posguerra. Otro de los intermediarios entre los revolucionarios y el Estado alemán fue Alexander Parbus, un importante empresario millonario responsable de haber ideado el plan de financiamiento a Lenin y los bolcheviques. Fue él, de hecho, quien planificó la famosa operación en la que Lenin y otros 31 revolucionarios exiliados regresaron a Rusia desde Suiza a través de Alemania en un tren sellado bajo supervisión del socialista suizo Fritz Platen, pasando por Suecia y Finlandia hasta llegar a Petrogrado, donde se encontrarían finalmente con Trotsky. Los burócratas del Departamento de Estado ruso, preocupados por el ingreso de revolucionarios, intentaron hacer procedimientos más estrictos con el otorgamiento de pasaportes. Pero para entonces el menchevique Trotsky junto con los bolcheviques de Lenin ya estaban en Rusia preparándose para orquestar la nueva revolución. Antes de la Primera Guerra Mundial, las alianzas y trusts de Rockefeller y Morgan dominaban no solamente a Wall Street, sino que, a través de directorios interrelacionados, a casi todo el tejido económico de los Estados Unidos. La Warranty Trust Company, el trust
más importante de los Estados Unidos al final de la Primera Guerra Mundial, era controlado por intereses de los Morgan. A través de amigos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ejercieron una poderosa influencia sobre las relaciones ruso-norteamericanas desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Sabemos también que financistas norteamericanos asociados con estos grupos estuvieron involucrados en financiar revoluciones incluso antes de 1917. Entre otros casos, financiaron la revolución del Istmo de Panamá con el objetivo de quitarle a Colombia $40 millones y adquirir el control sobre el Canal de Panamá. Desde Wall Street se financió la revolución china de Sun Yat-sen en 1912, revolución considerada por los comunistas chinos como la precursora de la revolución maoísta. A cambio de apoyo financiero, Sun Yat-sen les prometió concesiones ferroviarias, bancarias y comerciales en la nueva China revolucionaria. Firmas de Wall Street, incluyendo la Warranty Trust, estuvieron involucradas en las actividades bélicas y revolucionarias de Carranza y Villa en México. El gobierno de Carranza fue el primero en el mundo en adoptar una constitución de tipo soviético, redactada por trotskistas. La American Gun Company le vendió armas y municiones al gobierno mexicano gracias a la intervención del secretario de Estado Robert Lansing, quien posteriormente tuvo conexiones indirectas con Trotsky. La revolución de Carranza no hubiera tenido tanto éxito sin las municiones norteamericanas. Una intervención similar en la revolución bolchevique gira en torno al banquero sueco Olof Ashberg, quien ayudó a financiar a los bolcheviques con su banco, el Nia Banken. El apoyo a los bolcheviques se efectuaba detrás del escenario y solo quedaba registrado en archivos gubernamentales que no se harían públicos por 50 años. La Warranty Trust estuvo involucrada en esto a través de su asociación con Ashberg y sus intereses en Russo Asiatic Bank, otro vehículo de transferencias. En agradecimiento, el gobierno bolchevique le permitió hacer negocios con la Unión Soviética durante la década de 1920. Hubo, de hecho, una relación de trabajo continua entre Olof Ashberg y la Warranty Trust Company, relación que se mantuvo antes, durante y después de la Revolución Rusa. Durante la época zarista, Ashberg fue el agente de Morgan en Rusia y negociador de préstamos por parte de los Estados Unidos. Durante 1917, Ashberg fue el intermediario financiero de los revolucionarios. Y después de la revolución, Ashberg fue designado director general del primer Banco Internacional Soviético, el Ruscombank, mientras Max May, vicepresidente de la Warranty Trust, se convirtió en director y gerente del departamento externo del Ruscombank. Max May no solamente estuvo involucrado con la revolución bolchevique y el establecimiento del primer banco soviético, sino que además estuvo involucrado en el espionaje alemán en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, bajo el derecho internacional y también por una cuestión moral, los países neutrales no podían otorgar préstamos a los países beligerantes. Sin embargo, y a pesar de que Estados Unidos fue neutral la mayor parte de lo que duró el conflicto, Morgan y Rockefeller utilizaron las instalaciones del Departamento de Estado para negociar con los países beligerantes. El proyecto de Wall Street en Rusia utilizó la misión de la Cruz Roja como su vehículo operacional en 1917. Tanto la Warranty Trust como el National City Bank tenían representantes en Rusia al momento de la revolución. ¿Pero cómo sucedió esto? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja dependía fuertemente de Wall Street, sus principales financistas, sobre todo de la firma Morgan. La llamativa misión de la Cruz Roja norteamericana Rusia estuvo integrada por abogados, financistas y sus asistentes. Había tan pocos médicos que apenas podían contarse con los dedos de las manos. Una vez llegada la misión a su destino, Petrogrado, se agregaron extraoficialmente 2 personas más. Uno de ellos era Frederick Kors, representante del National City Bank. El objetivo de esta misión claramente no era un humanitarismo neutral, sino que se trató de una gestión de financistas de Wall Street para lograr influencias y conseguir el control del mercado ruso. Y este no fue un caso excepcional. Hubo
también otros casos de la Cruz Roja utilizada con fines políticos y revolucionarios. Sutton lo detalla en su libro, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. La Warranty Trust Company en 1919 respaldó financieramente a la oficina soviética en Nueva York, los primeros representantes soviéticos en los Estados Unidos. Oficina que no hubiera podido ser establecida sin la influyente asistencia desde dentro de los Estados Unidos. Buena parte de esta asistencia provino de firmas que se resistían a que su apoyo se hiciera conocido públicamente. Mientras la Warranty Trust y firmas norteamericanas de primera fila estaban asistiendo a la formación de la oficina soviética en Nueva York, había tropas norteamericanas en conflicto con tropas soviéticas en Rusia del Norte. Estos conflictos eran diariamente informados por el New York Times, eran de público conocimiento. La Warranty Trust estuvo brindando asistencia financiera a ambos bandos de la guerra, enemigos entre sí. Financiaba también al general Kolchak en Siberia, quien combatía a los bolcheviques para instaurar su propio régimen autoritario. Y fue Warranty Trust en 1920 la fundadora de la United Americans, una organización anticomunista que generaba pánico en los habitantes estadounidenses a través de informes sin pruebas y predicciones absurdas. Recordemos que quienes estaban detrás de esto eran los mismos que se habían hecho responsables de proteger, subsidiar y hasta asistir a los soviéticos en la realización de sus planes. Lo más probable, dice Sutton, es que la United Americans haya sido una artimaña para desviar la atención del público. A mediados de 1920, mediante un acuerdo entre el gobierno soviético y la Warranty Trust, esta última fue designada agente fiscal soviético en los Estados Unidos. Gracias a esto, la Warranty Trust consiguió importar oro soviético a los Estados Unidos mediante maniobras extrañas. Hubo transferencias de fondos por parte de banqueros de Wall Street hacia actividades revolucionarias internacionales. William Boyce Thompson es un hombre desconocido en la historia del siglo XX. Sin embargo, desempeñó un papel crucial en la revolución bolchevique. Es más, si Thompson no hubiera estado en Rusia en 1917, seguramente la historia hubiera sido muy diferente. Thompson, Raymond Robbins y sus asociados neoyorquinos brindaron asistencia financiera y apoyo diplomático y propagandístico a Lenin y a Trotsky. Sin todo este fundamental apoyo, los bolcheviques difícilmente habrían alcanzado el poder. Thompson, asociado financiero de los Guggenheim y los Morgan, fue un corredor de bolsa de acciones mineras que obtuvo posiciones privilegiadas en los directorios de las principales empresas productoras de cobre en los Estados Unidos. En 1914 se convirtió en uno de los 9 directores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, gracias al presidente del Chase National Bank, controlado por Rockefeller, en donde Thompson era uno de los accionistas más poderosos. En 1917, Thompson primero apoyó a Alexander Kerensky, pero pocos meses más tarde empezó a contribuir en la causa bolchevique. Y cabe aclarar que también fue una figura destacada en el Partido Republicano estadounidense. Thompson era un financista, un promotor, y si bien carecía de intereses previos en Rusia, financió personalmente la misión de la Cruz Roja a Rusia y la utilizó como vehículo para maniobras políticas. También aportó a los revolucionarios bolcheviques $1 millón destinados a propaganda, y junto a su socio de la firma Morgan, Thomas Lamont, logró convencer al gabinete de guerra británico, que por aquel entonces era anti-bolchevique, de apoyar a Lenin y a Trotsky. Inmediatamente intentaron hacer el mismo procedimiento de conversión en los Estados Unidos. Thompson no era bolchevique ni pro-bolchevique, tampoco fue pro-Kerensky, ni siquiera fue pro-norteamericano. Las motivaciones de Thompson fueron primariamente financieras y comerciales. Estaba interesado en influenciar, desviar y capturar el mercado ruso para su explotación de posguerra por un grupo o varios de Wall Street. Además, Thompson consideraba a Alemania como un enemigo, no tanto político, sino más que nada económico y comercial. La industria alemana y la banca alemana eran sus verdaderos enemigos.
Robert Minor, uno de los propagandas revolucionarios utilizados en el programa de Thompson, fue liberado bajo circunstancias que sugieren la intervención de las más altas esferas del gobierno norteamericano. Algunos agentes internacionales como Alexander Gumberg trabajaron para Wall Street y también para los bolcheviques. En 1917, Gumberg era el representante de una firma norteamericana en Petrogrado. Trabajó para Thompson en la misión de la Cruz Roja norteamericana y se convirtió en el principal agente bolchevique en Escandinavia hasta que fue deportado de Noruega. El 1 de mayo de 1918, fecha adorada por los revolucionarios rojos, se estableció la Liga Norteamericana para Ayuda y Cooperación con Rusia, un comité ejecutivo híbrido constituido por elementos revolucionarios locales, miembros del Congreso de los Estados Unidos e intereses financieros involucrados en asuntos rusos. Y este, a su vez, aprobó un programa que enfatizaba la necesidad de establecer una división rusa oficial en el gobierno de los Estados Unidos dirigida por hombres fuertes. Esta división recurriría a la ayuda de universidades, organizaciones científicas y otras instituciones para estudiar e investigar la cuestión rusa, coordinaría y uniría las organizaciones dentro de los Estados Unidos para beneficio de Rusia y organizaría un comité de inteligencia especial para la investigación de los asuntos rusos. En 1918, Thompson y Robbins enviaron a revolucionarios bolcheviques y equipos de propaganda hacia Alemania, y se justificaron con la excusa de que había que derrotar a Alemania e impedir la explotación alemana de Rusia. Es el mismo argumento que había utilizado el propio Thompson año atrás para obtener apoyo británico frente al primer ministro George Lloyd. En junio del mismo año, el embajador Francis y su equipo regresaron de Rusia a Estados Unidos y exigieron al presidente Wilson reconocer y ayudar al gobierno soviético. Esto se filtró hacia la prensa y fue ampliamente difundido. Se alegaba que si no se ayudaba a Rusia, su régimen se debilitaría y eso favorecería a los alemanes. Se citaron estadísticas exageradas para apoyar la propuesta. Por ejemplo, que el gobierno soviético representaba al 90% del pueblo ruso y el 10% restante estaba constituido por la anterior clase propietaria y gobernante. Cito a Lenin ante el 10º Congreso del Partido Comunista Ruso. Sin la asistencia del capital nos será imposible retener el poder proletario en un país increíblemente arruinado en el cual el campesinado, también arruinado, constituye la amplia mayoría. Ahora cito a Sutton. Mientras recopilaba material para este libro, constantemente aparecía en primer plano una ubicación y una dirección: el 120 de Broadway, ciudad de Nueva York. Este libro podría haber sido escrito incorporando solamente personas, firmas y organizaciones ubicadas en Broadway 120 por el año 1917. Si bien hubiese sido forzado y antinatural, hubiera excluido solamente un segmento pequeño de la historia. En Broadway 120 había un gran edificio con más de 30 pisos. El Bankers Club o Club de los Banqueros estaba ubicado ahí. El más importante de los distritos del sistema de la Reserva Federal estaba ubicado ahí. Los Guggenheim y el corazón ejecutivo de General Electric, las oficinas de varios de los directores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la American International Corporation también estaban domiciliados en Broadway 120. Ludwig Martens, designado por los socialistas como el primer embajador bolchevique en los Estados Unidos y titular de la oficina soviética, también tenía oficinas en Broadway 120. Dos de los vehículos operativos para infiltrar movimientos revolucionarios extranjeros estaban ubicados en Broadway 120. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, fuertemente vinculado por medio de personas designadas por Morgan, y la American International Corporation, firma controlada también por Morgan. El presidente de la American International Corporation y no menos de 4 directores eran también directores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
William Boyce Thompson era también un director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. William Franklin Sands, secretario ejecutivo de la American International Corporation y director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, contribuyó con $1 millón a los bolcheviques después de concretada la revolución. Y unos pocos meses más tarde, el 1 de julio de 1918, Sands le escribió al secretario del Tesoro McAdoo persuadiéndolo de que cualquier explotación comercial de la Rusia bolchevique incluyera a Broadway 120. Pero aparte de la influencia de la American International Corporation en el Departamento de Estado, hay que señalar su íntima relación con un conocido bolchevique estadounidense, John Reed. Reed fue un reconocido autor de la época de la Primera Guerra Mundial. Su libro 10 días que conmovieron al mundo ostenta una introducción de Lenin y se convirtió en su obra más conocida. Después de la revolución, Reed se convirtió en miembro norteamericano del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional y gozaba de total confianza de Lenin a tal punto que poseía autorizaciones excepcionales por su condición de representante de la prensa socialista norteamericana. Pero también era al mismo tiempo una marioneta controlada por los intereses financieros de Morgan. Recibió pagos indirectos de la Warranty Trust y otros pagos menores directos del comisionado de la Cruz Roja en Petrogrado. Los escritos anticapitalistas de Reed mantenían el mito de que todos los capitalistas estaban en guerra perpetua con todos los revolucionarios socialistas. En una ocasión, Reed fue arrestado por las autoridades finlandesas, quienes tenían intenciones de ejecutarlo, pero desde Wall Street ejercieron presión para que Reed finalmente fuera liberado. Hacia finales del siglo XIX, Morgan Rockefeller y Guggenheim ya habían demostrado su proclividad al monopolio. En Railroads and Regulation, su traducción al español sería Ferrocarriles y Regulación, Gabriel Kolko demostró cómo fueron estos propietarios ferroviarios y no los granjeros los que querían el control estatal de los ferrocarriles a fin de preservar su monopolio y abolir la competencia. Aplicando la misma lógica al caso de Rusia, podemos concluir que un grupo de financistas de Wall Street expandió sus ambiciones monopólicas y ensanchó sus horizontes a una escala global, con el objetivo de convertir el gigantesco mercado ruso en un mercado cautivo y una colonia tecnológica a ser explotada por unos pocos poderosos financistas norteamericanos y las corporaciones que estos controlaban. Cabe recordar que Trotsky aplastó a los elementos libertarios en la Revolución Rusa y luego a los trabajadores y campesinos. Y téngase en cuenta que la historia oficial ignora totalmente al ejército verde de cientos de miles de hombres compuesto por ex bolcheviques irritados por la traición a la revolución que combatió tanto a los blancos como a los rojos. La revolución bolchevique fue una alianza de estatistas revolucionarios y estatistas financieros, aliados contra elementos genuinamente libertarios en Rusia. Para quien se pregunte si estos banqueros eran bolcheviques encubiertos, Sutton responde inmediatamente que no. Los financistas no tuvieron ideología, solamente persiguieron el poder. Apoyaron a cualquier vehículo que ofreciese un acceso al poder. Trotsky, Lenin, el zar, Kolchak, todos recibieron mayor o menor ayuda, todos excepto aquellos que deseaban una sociedad individualista verdaderamente libre. Trotsky era un internacionalista, estaba a favor de una dictadura mundial. Esto es perfectamente compatible con los intereses de los magnates de Wall Street. John Rockefeller III expone en su libro La Segunda Revolución Norteamericana una abierta exhortación a que nuestra primera prioridad sea la de trabajar para otros. Y habla incluso del bien común, aunque dice él, desde el conservadurismo. Rockefeller hace una exhortación al humanismo, que en realidad es una exhortación al colectivismo, porque en estos términos, humanismo es colectivismo. Y es notable que los Rockefeller, que han promovido esta idea durante más de un siglo, no hayan transferido sus propiedades a otros.
Lo implícito en sus pretensiones es que todos nosotros trabajemos para los Rockefeller, una clara exhortación para la continuación del apoyo de Morgan Rockefeller a empresas colectivistas y a la anulación masiva de derechos individuales. El bien común ha sido utilizado y sigue siendo utilizado como excusa para la autopromoción de un círculo elitista que predica la paz mundial y la decencia humana. Pero mientras se considere a la historia mundial como un conflicto marxista inexorable entre el capitalismo y el comunismo, los objetivos de la alianza entre la finanza internacional y la revolución internacional permanecerán fuera de su comprensión. Del mismo modo en que no se comprenderá la absurda promoción del bien común por parte de los saqueadores. Wall Street salió a la arena en Washington en defensa de los bolcheviques. Y tuvo éxito. El régimen totalitario soviético sobrevivió. Durante los años 30, firmas extranjeras, mayormente del grupo Morgan Rockefeller, construyeron los planes quinquenales y han continuado construyendo a Rusia económica y militarmente. En otra ocasión hablaremos de la guerra de Corea y la de Vietnam, en las cuales cientos de miles norteamericanos e innumerables aliados perdieron la vida ante un armamento soviético construido con la misma tecnología importada de los Estados Unidos. Lo que a un grupo de Wall Street le pareció una política de largo alcance e indudablemente lucrativa, se convirtió en la pesadilla de millones de personas ubicadas fuera del círculo de poder elitista y de la clase gobernante. Bueno, espero que haya quedado clara por lo menos la idea central de esta magnífica obra del brillante Anthony Sutton. Recuerden que quedó muchísima información importante afuera que pueden profundizar con la lectura del libro. Voy a seguir practicando para mejorar mi capacidad de transmisión de contenido y poder traerles mejores materiales. Muchas gracias y saludos a todos.